Hola, ¿cómo están? Hoy tocaremos el tema de operaciones con intervalos. En este caso, vamos a continuar lo desarrollado en la clase anterior, ¿de acuerdo? Acá tenemos más ejemplos, dice. Expresamos en su notación conjuntista cada una de las siguientes gráficas. Ya, entonces, vamos a verlo por acá. Aquí tenemos, por ejemplo, mire, dice, el ejemplo A. Acá tenemos abierto en -5, conjunto A, y cerrado en 3. Entonces, conjunto A, cuyos elementos son X que pertenece a los números reales, tal que X es mayor que -5 y menor o igual, porque está cerrado acá, que 3. Acá, el ejemplo B. Mira, acá tenemos abierto en raíz a menos raíz de 2, abierto en raíz de 5. Entonces, el conjunto B, cuyos elementos son X que pertenece a los números reales, tal que X es mayor, o sea, abierto, menos 2, y menor, abierto también, que raíz de 5. Aquí en la serie, y dice, acá, ¿qué pasamos? Acá serían, me dice acá, menos 3, ¿de acuerdo? Menos 3. Acá este es el conjunto C. Menores que menos 3. ¿Está bien? Entonces, acá va a ser igual. Pero la parte saturada está yendo hacia la izquierda, hacia la derecha. Hacia la derecha, entonces mayores, ¿no es cierto? De acuerdo. Mayor igual. Como está acá, contiene al menos 3, va a ser mayor. Conjunto C, el conjunto C es igual conjunto cuyos elementos X que pertenece a los números reales, tal que X va a ser mayor o igual que menos 3. De los números mayores que menos 3, acá están, ¿no? En este lado de acá. Listo. Acá el conjunto de cuyos elementos son X que pertenece a los números reales, tal que X es mayor que menos raíz de 2, o sea, mayor o igual, o sea, esta acá contiene a menos 2, y también menor o igual que menos 1. Cuando está aquí esta esferita sombreada, significa que contiene a esos elementos. A ver, vamos a ver aquí, en cuanto a este ejemplo. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver, el menos 2, dice, señalamos verdadero o falso según corresponde. El menos 2 pertenece a este intervalo, me dice menos 1, X es mayor o igual que menos 1, pero menor o igual que 2. El menos 2 está contenido en este intervalo, no, no está contenido. Acá es falso. A ver, el otro, a ver acá, bueno, esto lo haces tú, a ver, yo voy a hacer la sí. En este caso, menos raíz de 2. ¿Pertenece a este intervalo? ¿A qué dicen ustedes? Raíz de 2 es 1.41. Menos 1.41. ¿Está en este punto? Claro, porque está en menos. X va a ser mayor que menos raíz de menos 2 y menor que 0. Y menos 1.41 está en este intervalo, si está en este intervalo. Entonces es verdadero. Este de acá. A ver, dice acá. Este intervalo 2, X mayor que 2, menor que 3. ¿Está en este intervalo? Sí. Está, ¿no? Porque este intervalo va desde el menos infinito hasta el 4. Esto va del 2 al 3. Está dentro de ese intervalo, entonces es verdadero. Bien, lo demás lo completas tú. Ahora vamos a hacer operaciones con intervalos. Entonces, acá, dado que los intervalos son conjuntos de números reales, podemos realizar con ellos operaciones como unión, intersección, diferencia, complemento. ¿De acuerdo? Acá podemos saber a la unión. Acá es la unión de dos intervalos. Tengo el intervalo A y el intervalo B. Hallamos la unión del intervalo A y el intervalo B. ¿De acuerdo? Entonces, acá sería, representamos acá intervalo A y B. Entonces, A es abierto en -4 y en 4. B es cerrado en 0
Cuando tiene la unidad va a ser acá, mira, desde acá, de acuerdo, acá también se repite, va a ser de menos 4 hasta el 6. ¿Está bien? Porque a todo está acá, contiene acá. Bueno, acá, no, acá está abierto en 4, pero en el otro intervalo está dentro de este intervalo de 0 a 6. Por lo tanto, es de menos 6 a 6. En el ejemplo 2, los intervalos C de menos 3 con 2 abiertos en ambos, acá está, y D cerrado acá, abierto acá. ¿La unión cuál sería? También va a ser abierto, acá abierto, menos 3 con 2, todo lo que están acá. Luego abierto acá, en la unión, acá sería, a ver, 0, 3 acá, y acá 5 acá. ¿Bien? Claro. A ver, aquí, ¿cómo podemos ver esto? Mira, aquí el conjunto D está en intervalo acá, cerrado acá, cerrado en 3 y cerrado en, abierto en 5. Aquí, a ver, ¿cuál sería todo esto de acá? El 3 aquí, el 5 no acá tiene. Pero el 3 sí tiene que estar contenido acá. ¿Por qué está acá? Abierto, es cerrado. Hay un error. Entonces, aquí debe ser cerrado. ¿Está bien? Acá tiene que estar. Hay un error. Cerrado acá. Bien, porque acá es cerrado. Y aquí, listo. En cuanto a la intersección, en este caso la intersección de dos intervalos lo representamos de esta manera, miren. Tenemos acá el intervalo A y el intervalo B. La intersección va a ser donde se repite, o sea, va a ser todo esto de acá, incluido el 0. Pero acá, el 0 se repite tanto en el intervalo A como en el intervalo B. En cambio, acá el 4 solamente está en el intervalo A, pero está contenido solamente en el intervalo B, pero no está en el A. Por lo tanto, va a ser cerrado en 4. Diga abierto, y acá cerrado. ¿Está bien? No hay que olvidar ese detalle. Bien, acá en este caso, a ver, en este caso tenemos lo siguiente, a ver. Acá, a ver. Acá como estamos viendo la intersección en la gráfica, ¿no? Aquí. La intersección entre A y B, como hemos dicho, es cerrado en 0 y abierto en 4. ¿Por qué? Por la definición misma, ¿no? Bien, acá hemos visto acá la intersección, ¿de acuerdo? Acá su concepto mismo dice, ¿no? X pertenece pertenece al intervalo de 0,4, o sea, cerrado en 0, abierto en 4. Entonces, X pertenece a y X pertenece a B. Luego, X pertenece a la intersección del intervalo A con el intervalo B. Entonces, la intersección sería el intervalo cerrado en 0 y abierto en 4. Listo. Acá debemos recordar una unión de conjuntos. Dados los conjuntos A y B, la unión de A y B es el conjunto cuyos elementos X tal que X pertenece a A o X pertenece a B. Tiene que pertenecer a ambos. ¿De acuerdo? Bien a A, bien a B. Intersección de dos conjuntos. Dados los conjuntos A y B, la intersección, el conjunto de intersección del intervalo A con B es igual al conjunto cuyos elementos X tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Acá la diferencia, a ver, acá tenemos el intervalo menos 4. Este es el intervalo, acá está el intervalo A, menos 4. Menos 4 con 4, abierto acá. Y B es 0, cerrado en 0 y abierto en 6. La diferencia es, y acá puedes ver, mira, esta parte está sombreada, ¿no? Al intervalo A le quitamos todo B, me va a quedar, mira, que el B le está quitando inclusive al 0. ¿Está bien? Está quitando el 0 acá.
Entonces va a quedar abierto acá. ¿Está claro? Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Acá también abierto en 4. Acá abierto en 4. ¿De acuerdo? A ver, aquí hay un problema. Los intervalos A menos 4, acá está. Abierto acá, abierto acá. Al quitarle todo esto B, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar, a ver, abierto en 4, ¿de acuerdo? Y abierto en 0. Aquí hay un ligero error, acá no puede ser la diferencia, no puede ser cerrado acá. Acá como ven en la gráfica se contradice, entonces acá hay un error. Debe ser así, abierto. Hay un error de impresión ahí, debe ser abierto. ¿Está bien? Porque acá te le está quedando 0, acá propiamente el menos 4 está abierto. A ver, diferencia de conjuntos. Acá lo que hemos visto, ¿no? A menos B es igual al conjunto cuyos elementos X tal que X pertenece a y X no pertenece a B. ¿De acuerdo? Es por ello que acá le está quitando el 0. Complemento. Dado el intervalo, el conjunto A está cerrado en menos 1, abierto en 3. Determinamos que el complemento A representamos al intervalo de A con respecto a la recta. Lo que no está contenido, el complemento sería lo que no está contenido en ese intervalo. Entonces, ¿cómo quedaría acá? Mira, acá está, ¿no? Acá, este es el intervalo y lo que no contiene está acá. Sería menos infinito, abierto en menos 1, complemento acá, y cerrado en 3, ¿está? Abierto en más infinito. Ese sería el complemento. ¿Está bien? Y acá. Recuerda, el complemento de un conjunto, el conjunto A complemento de A va a ser igual al conjunto cuyos elementos X que pertenece al conjunto universal tal que X no pertenece al conjunto A. ¿Sí? Es por eso que acá, mira, tenemos acá en este acá sería abierto en menos 1, acá, cerrado en 3, ¿ya? Más infinito. A ver, acá hay unas operaciones. A ver, determinamos y graficamos las siguientes operaciones. A ver, me pide la unión de A y C, A con C. Acá están. A con C, acá tengo A o C. Entonces aquí, cuando la unidad acá, a ver, va a ser desde menos 3 hasta 11. Acá todos los contenidos acá está abierto en C, pero está contenido en A. Acá está abierto en A, pero está contenido en C. Entonces aquí los elementos van a ser los siguientes. De menos 3 con 11. Listo. Y la gráfica va a ser acá, sería cerrado en menos 3 y cerrado acá también en 11. Listo. Aquí ven la intersección. No olvidemos que la intersección viene a ser lo que tanto pertenece a A como pertenece a B. ¿Está bien? En este caso, lo que se está repitiendo acá, A menos 1, por ejemplo, esta doble línea es la intersección. Está en A y también está en B. Entonces, por eso acá va a ser cerrado en menos 1. Ahora, en este caso, el 5 pertenece a A, pero no pertenece a B. Por lo tanto, va a ser abierto. ¿Bien? Entonces, abierto en 5. Entonces, acá sería, la recta graficamos, ya sería menos 1. ¿Está bien? Sería menos 1. ¿Está bien? Y cerrado o abierto en 5. Sería 5. Listo. El ejemplo C tú lo desarrollas, ¿de acuerdo? Ahí tiene la recta numérica aplicando el concepto de diferencia. Bien, jóvenes, nos quedamos aquí. Nos vemos en la siguiente clase.